Dios les bendiga a todos los que se van sumando a esta transmisión. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Agradecida con el Señor por este nuevo día que Él nos ha dado, de poder contemplar este día maravilloso que Él nos ha dado. Agradecida con el Señor de todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias que Él tiene para con nosotros. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de los que se van a conectar en este en vivo. Sean muy grandemente bendecidos este día maravilloso que nos ha dado Jehová, este día de amor, de misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas, porque Dios extiende su misericordia hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia sus hijos. Es hora de buscar su rostro, es hora de buscar su presencia, es hora, pueblo, de que podamos estar alerta, vigilando, esperando la venida del Señor Jesús. Cristo te ama grandemente. ¿Y cuál es el amor que tiene para con nosotros? Que dice la palabra de que de tal manera Dios ha amado a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor que el Padre te tiene. Aleluya. Él nos dice que Él nos ama, Él dice que nos ama a cada uno de nosotros, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día maravilloso que el Señor nos ha dado, en este día, ¿no es cierto?, de sol, de poder contemplar, aleluya, este día maravilloso, aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor una vez más, y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y me ayudares, y no te olvidares de mí, de tu sierva, y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Amén. Qué hermosa y maravillosa es la palabra del Señor. Él nos habla hoy en el libro de Samuel, capítulo 1, aleluya. Nos habla de una mujer llamada Ana, aleluya. Él nos habla hoy en día, aleluya. Vamos a ir a orar para que el Señor sea tomando dominio de todo lo que se haga de aquí en adelante, para que el Señor sea ministrando, tomando dominio por medio de su Espíritu Santo. Su palabra es hermosa que hoy nos ha dado, aleluya, a nuestras vidas, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Debemos sentirnos gozosos de poder escuchar palabra del Señor, aleluya, porque vendrán días cuando desearán, ¿no es cierto?, la sana doctrina, la sana enseñanza, y aleluya, será demasiado tarde, aleluya. Por eso hoy en día debemos escuchar la palabra del Señor, porque vendrán días donde tendrán hambre y sed, pero no de comida ni de bebida, sino de poder escuchar palabra de Dios. Dios los bendiga y los invito a orar en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, lleno de amor, lleno de misericordia en esta hora, Señor. Estamos delante de su presencia una vez más, mi Cristo de la gloria. Mira tu palabra, Señor, ha sido, Dios mío, leída, Señor. Más falta la exhortación. Yo clamo que sea usted hablándole a su pueblo, mi Cristo de la gloria, a través de su Espíritu Santo, mi Cristo de la gloria, porque usted sabe cómo estamos delante de su presencia, cómo está nuestras vidas, cómo está nuestro corazón. Aleluya, Padre Santo, bendice este en vivo, bendice, aleluya, Padre amado, esta, aleluya, predicación, mi Cristo de la gloria,
puedas tú preparar los corazones que se van a conectar, mi Cristo de la gloria, aquellos que están pasando por la tribulación, por la angustia, por la prueba, mi Cristo de la gloria, clamo por ellos, Señor, para que usted le vaya tocando los corazones, Señor, para que le dé palabra viva, palabra eficaz, mi Cristo de la gloria, porque sabemos que su palabra nos vuelve vacía, siempre cumple el propósito para quien tú la envías, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos da de escuchar hoy tu palabra, tu mensaje, mi Cristo de la gloria. Dale fuerza a aquel que está cansado, levanta al caído, aquel que, aleluya, Padre amado, está pasando, aleluya, Padre, por el pozo de la desesperación, por el lobo cenagoso su vida. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que al fin entre el polvo me levantará, porque para ti no hay nada imposible, mi Cristo de la gloria. Te clamo, ten piedad de tu pueblo, de tu iglesia, ten piedad de tus hijos, Padre. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, ayúdanos, Señor. Aleluya, Padre amado, a seguir adelante en este camino de salvación, porque no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Derrama tu misericordia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre cada uno de nosotros, mi Cristo de la gloria. Que aquellos que están oprimidos puedan ser libertados, aquellos que están pasando por la prueba, por la necesidad, puedas tú, aleluya, Padre, obrar en sus vidas un milagro, aleluya, libertarlo, restaurarlo, bendecir sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, mi Cristo de la gloria. Bendice tu palabra porque ya, aleluya, es bendita, Señor, Padre amado. Aleluya, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por hablarnos, Señor, Padre amado, en este tiempo, por poder escuchar palabra tuya en este tiempo, porque cuántos necesidad hay hoy en tu pueblo, en tu iglesia, mi Cristo de la gloria. Hay mucha necesidad, mi Cristo de la gloria. Muchos están pasando por el valle de lágrimas, mi Padre celestial bendito, que necesitan escuchar esa palabra, mi Cristo de la gloria. Yo te clamo que vaya tocando los corazones de este en vivo, mi Cristo de la gloria, y aquellos que la van a escuchar después, Padre amado, para que pueda ser una palabra de bendición para sus vidas. Te lo clamo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Y Dios es bueno y para siempre son sus misericordias que el Señor tiene para nuestras vidas. Aleluya. Hoy el Señor nos habla de una mujer llamada Ana. Ella era, aleluya, una mujer, aleluya, que era estéril, que no podía tener hijos. Ella estaba siempre atormentada por Penina, aleluya, que era la otra mujer de su esposo, porque ella la hacía sentir insuficiente, la hacía sentir menospreciada, porque Penina podía tener hijos, pero Ana no podía tener hijos, aleluya. Y Penina humillaba a Ana hasta el punto de hacerla llorar muchas veces. Aleluya. Muchas veces, aleluya, Ana pasó por esa prueba, por esa, aleluya, necesidad en su vida. Él ya tenía una petición en su corazón, en su vida, que era poder tener un hijo. Ella tenía el anhelo de ser madre. Ella tenía el anhelo de ser madre, de tener un hijo. Aleluya. Y podemos ver, aleluya, que Penina atormentaba a Ana, la hacía sentir insuficiente, la hacía, aleluya, llorar muchas veces, porque ella tenía el privilegio de ser madre y Ana no, hasta el punto de perder el apetito muchas veces, porque era algo, aleluya, en ese tiempo significativo, aquellas mujeres que podían tener hijos. La Biblia las llama bienaventuradas, y Ana era una mujer estéril. Ella es la madre de Samuel, una mujer estéril que no podía tener hijos, pero ella, aleluya, era una mujer
que no se queda en esa condición. Era una mujer de decisión, una mujer, aleluya, que fue y se levantó y fue al templo a orar y derramó su alma, su corazón delante de la presencia del Señor, aleluya. Ella no se quedó en esa condición, ella no se quedó así como estaba, ella fue al templo, aleluya, y derramó su alma delante de la presencia del Señor, aleluya. Y Dios, aleluya, escuchó su súplica, Dios escuchó su oración, Dios hizo un milagro en sus vidas, porque este Dios que nosotros le clamamos, nada le es imposible para aquellos que le creen, para aquellos que tienen fe, nada le es imposible, aleluya. Y podemos ver, aleluya, cómo esta mujer, aleluya, dice la palabra del Señor, que era atormentada por Penina, aleluya, la humillaba, la hacía perder el apetito, la hacía llorar amargamente, hasta que Ana se levantó y fue al templo a poder orar, aleluya, y derramó su alma, su ser delante de la presencia del Señor. Ana se levantó, aleluya, de esa condición y fue a Silos, donde presentó su queja, su petición delante del altar de Jehová, y Dios le hizo un milagro en su vida. Aleluya. Ana se levantó de esa condición. Ella era una mujer con determinación, una mujer, aleluya, de decisión, una mujer, aleluya, que tenía la necesidad de ser madre. Ella era una mujer estéril que no podía tener hijos, aleluya, pero ella oró con todo su corazón que Jehová le concediera ese milagro. Ella oró con todo su corazón que Jehová se acordara de ella, aleluya. Y cuando ella entró al templo de Dios, la consoló, aleluya, porque cuando tú buscas la presencia del Señor pasan cosas grandes y maravillosas en tus vidas. Dios te va a escuchar, Dios te va a consolar, Dios te va a ayudar a que puedas seguir adelante en este camino de salvación, porque cuando tú anhelas la presencia del Señor, Dios sabe, aleluya, cómo estamos delante de su presencia. Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Ella era, aleluya, atormentada por Penina, la humillaba, la hacía sentir insuficiente muchas veces, pero Ana no se queda donde está. Ana era una mujer con determinación. Dios quiere mujeres y hombres con determinación que se levanten, aleluya, y marquen la diferencia. Dios quiere hombres y mujeres, aleluya, que en este tiempo busquen la presencia del Señor, porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido a tus vidas, todo lo demás, aleluya, será añadido a tus vidas. Dios quiere hijas de fe. Ana era una mujer, aleluya, que se levantó y fue al templo y Dios la consoló, porque cuando tú te levantas de esa condición y te humillas delante de la presencia del Señor, Dios, aleluya, obrará un milagro en tu vida. Aquello que es imposible, aleluya, muchas veces para el hombre, para la ciencia médica, pero para Cristo de la gloria no es nada imposible, aleluya. Aquello que es imposible para el hombre, pero para Cristo de la gloria no hay nada imposible. Ana se levantó y fue al templo a orar, derramó sus vidas, sus almas delante de la presencia del Señor, y Dios la consoló, Dios se acordó de ella. Ella era una mujer con determinación, una mujer que no se queda en esa situación donde estaba. Era una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer que se levanta y va al templo, asilo, aleluya, donde derrama su corazón, derrama, aleluya, su alma delante de la presencia del Señor. Dios quiere hijos de fe que hoy le busquen ahora que hay tiempo de poder buscarle, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante que el Señor nos ha dado. Dios quiere hijas e hijas de fe que entren a su presencia, que humillen sus almas, su corazón delante del Rey de Reyes
reyes, del Señor de señores. Dios quiere hijas e hijas de fe, que busquen su presencia, que busquen su rostro, ahora que hay tiempo de poder buscarle, aleluya. Y Ana se levantó, aleluya, de esa condición y fue al templo a orar y Dios la consoló, porque cuando tú vas al templo, cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios te va a consolar. Dios, aleluya, no es indiferente a lo que tú estás pasando, esa prueba, aleluya, que tú estás pasando. Él tiene el control de tu vida, de esa situación. Él tiene el control, aleluya. Dios, aleluya, quiere que tú le busques, que aún en la prueba, que aún en la dificultad hayan hijos e hijas que le busquen, hayan hijos de fe, que le busquen, que le alaben en todo tiempo, aleluya, porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparados con la gloria cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, aleluya. Ana se levantó, fue al templo de Dios y Dios la consoló. Dios obró un milagro en la vida de Ana, aleluya. Dios, aleluya, le dio ese deseo, esa petición que Ana tanto deseaba, el anhelo de su corazón, aleluya. Ana era atormentada por Penina, la hacía sentir insuficiente porque ella no podía tener hijos, aleluya, pero ella no se queda en esa condición. Ella va al templo de Jehová y entra al altar de Jehová, donde derrama su vida, su alma delante de la presencia del Señor, aleluya. Porque cuando tú buscas la presencia del Señor, Él te va a ayudar, Él te va a consolar, Él te va, aleluya, a responder. Él, aleluya, siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Tenemos a un Cristo de la gloria que, aleluya, siempre llega a tiempo, nunca vuelve, aleluya, tarde para nuestras vidas. Y podemos ver, aleluya, que cuando Ana, aleluya, entra al templo de Jehová, Dios hizo un milagro en su vida. Ella fue, derramó su alma y Dios operó un milagro en su vida. Aleluya. Ella era una mujer de determinación, una mujer de oración ferviente. Ella no hizo una oración cualquiera. Ella no hizo una oración ocasional. Ella derramó su vida, su alma en el altar. Ella, aleluya, derramó su ser. Ella oró con amargura del alma. Aleluya, que Dios le concediera su petición porque era tal la necesidad que tenía, aleluya, Ana de ser madre, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Ella oró con todo su corazón que Dios, aleluya, se acordara de ella. Ella lloró con amargura del alma, aleluya, en el altar del Señor, porque cuando tú lloras delante del altar del Señor, Él sabe esas lágrimas derramadas en el altar. Tu familia puede cambiar por las lágrimas derramadas en el altar. Tu familia puede cambiar por aquellas lágrimas derramadas en el altar. Él sabe aquellas lágrimas derramadas delante de la presencia del Señor, aleluya. Y Dios, aleluya, obró un milagro en la vida de Ana. Ella derramó su alma, su corazón y dijo, aleluya, orando, aleluya, con amargura del alma, aleluya, clamándole a este Cristo de la gloria, porque para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el control de esa prueba, Dios tiene el control de esa situación, Dios tiene el control de lo que tú estás pasando. Él, aleluya, nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él solamente quiere que en todo momento tú le puedas alabar, tú le puedas buscar, tú puedas buscar su rostro, su presencia, que en todo tiempo, aleluya. Ana era una mujer que se levantó, aleluya, y lloró en el altar fervientemente, amargamente. Tanto así que Elí pensaba que estaba borracha y le dice que dijera su vino y ella le dijo que no era, aleluya, que era que estaba borracha, sino que había, aleluya, derramado su alma delante del altar del Señor, aleluya. Y, aleluya, Dios, aleluya, obró
a la petición de Ana, porque este Cristo de la gloria sabe esa petición que tú tienes. Quizás para los médicos te ha dado un diagnóstico, te han dicho alguna cosa, pero este Cristo de la gloria tiene el control, este Cristo de la gloria tiene la última palabra. Quizás el hombre te ha dicho algo, aleluya, pero este Cristo de la gloria tiene el control, tiene, aleluya, todo bajo sus manos. Por eso confía en el Señor, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Confía en el Señor, porque no en vano estamos caminando, porque no en vano estamos caminando en este camino de salvación. Aleluya, porque Dios, aleluya, tiene un plan, un propósito para tu vida, y los planes del Señor son de bien y no es mal. Él tiene pensamientos de bien y no es mal. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere libertarte, Él quiere transformar, aleluya, tu familia, tu hogar, tus hijos, porque no en vano estamos buscando su rostro, su presencia en este tiempo. No en vano estás buscando, aleluya, la presencia del Señor. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y los pensamientos de Jehová son de bien y no de mal. El enemigo muchas veces nos quiere a poner temor en nuestras vidas, pero no escuche la voz del enemigo, escuche la voz de Dios, del Espíritu Santo, que hoy te dice que Él es el que pelea por tu vida, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino es de aquel que Dios tiene misericordia, aleluya, y Dios tiene misericordia para nuestras vidas. Dios te ama, aleluya. Cuán grande fue su amor, que entregó a su Hijo unigénito a este mundo, a derramar su sangre poderosa por amor a ti, por amor a la humanidad. Para Él tampoco fue fácil cuando pasó esa prueba en el jardín de Getsemaní. Él estaba, aleluya, sudando grandes gotas de sangre, llorando, aleluya, orándole al Señor, porque sabía esa copa amarga que tenía que pasar. Él sabía que no iba a ser fácil, aleluya. Él sabía que era una copa amarga que tenía que pasar, aleluya, pero a Él no le importó, por amor a ti, por amor a la humanidad. Él, aleluya, cargó con esa propia cruz por salvarte a ti, por salvar a la humanidad, porque antes no merecíamos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por eso Dios envió su Hijo al mundo para poder salvarnos del pecado, aleluya. Y Jesucristo siguió adelante, aleluya, cargando su propia cruz, y mientras Él iba hacia el camino al Gólgota, el único pensamiento que había en la mente de Cristo eras tú. El único, aleluya, que Cristo estaba pensando era en tu vida, era en mi vida, era en la humanidad, era poder salvarnos del pecado, aleluya, porque era maldito todo aquel que moría en una cruz del Calvario, pero Cristo pagó el precio. Él, siendo un hombre justo, no teniendo pecados, pagó el precio por amor al mundo, por amor a la humanidad. Cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre, aleluya. Y podemos ver, aleluya, que Él siguió hasta el final del camino, que Él aún en esa cruz, Él clamaba, Lava Sabatani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque muchas veces pasamos por los desiertos, pasamos por dificultad, pasamos por la prueba, por la lucha, por la angustia, donde pensamos que Cristo nos ha dejado, pero Él en este día viene a fortalecerte, Él en este día viene, aleluya, a libertarte, a sanarte, a bendecirte, a decirte, sigue adelante, hijo mío, sigue adelante, porque este camino no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que tiene misericordia. Y Dios, aleluya, envió a su Hijo al mundo para poder salvarnos del pecado de la humanidad. Dios pagó el precio, a Él no le importó. Él también se sintió solo, se sintió triste, se sintió angustiado, se sintió desesperado, pero a Él no le importó pagar el precio en esa cruz del Calvario, derramar sus últimas gotas de su sangre. Y mientras Él caminaba, aleluya, cargando su propia cruz y con una corona de espinas, aleluya, clavada en su cráneo,
aleluya. Él, aleluya, grandes gotas de sangre iban derramando hacia la tierra, pero Él fue por amor a ti, por amor a la humanidad, porque el deseo de Cristo es que tú te salves, el deseo de Cristo es darte vida en abundancia. Muchas veces pasamos por la prueba, pasamos por la dificultad, pasamos por la angustia, pasamos por el pozo cenagoso, por el lodo de la desesperación. No hemos sentido desesperados, no hemos sentido afligido, no hemos sentido, aleluya, a punto de abandonar, a punto de dejar este camino, pero Cristo hoy te quiere ayudarte a que puedas seguir adelante, porque dice, clámame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, aleluya. Y podemos ver que este Cristo de la gloria tiene la puerta abierta, esa puerta de misericordia, porque dice, claman los justos y Dios los oye y lo libra de todas sus angustias. Y cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, Él sana sus heridas, aleluya. Tenemos un Dios que está cercano. Él, aleluya, no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Él, aleluya, te dice que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer, porque a este Cristo nosotros alabamos, a un Cristo de gloria, a un Cristo que permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros nos equivocamos, nosotros le damos vuelta la espalda al Señor muchas veces. Nosotros, aleluya, hacemos las cosas que a Dios no le agrada, pero este Cristo de la gloria permanece fiel. Él dice que si has caído de la gracia, Él te dice, venid a mí, estemos a cuenta, porque si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Él te dice, venid a mí, estemos a cuenta, aleluya. Dios te llama a estar a cuenta con el Señor, aleluya. No importa si has caído de la gracia, porque aunque cayera el justo 7 veces, con todo Jehová lo va a fortalecer, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová, aleluya, lo va a restaurar para que puedas seguir adelante, porque no es con tu fuerza, es con la ayuda del Señor, es con su Espíritu Santo que somos más que vencedoras, que somos más que vencedores. Por eso sigue adelante, aleluya, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalezca, aleluya. Y podemos ver la palabra del Señor, aleluya, que Ana era una mujer con determinación, era una mujer, aleluya, que no se queda en esa situación. Ella va al templo, derrama su alma, aleluya. Ella tenía una petición delante del Señor, que era poder ser madre, era poder tener un hijo, aleluya. Aún cuando Elí la ve, ¿no es cierto?, clamando en su corazón, porque Ana clamaba en su corazón, le dice, Ana, dijere tus vinos. Y ella le dijo, aleluya, que no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y aleluya, Elí le dice que Dios te conceda lo que has pedido, aleluya. Dios quiere Anas en este tiempo que marquen la diferencia, que se levanten, que busquen su rostro, que busquen su presencia, que se humillen, que aviven el fuego que se había apagado. Aleluya, porque muchas veces el fuego se apaga en nuestros corazones. Dios, aleluya, que eres Ana, aleluya. Ana era una mujer de oración ferviente. Ella nos hizo una oración ocasional, una oración, aleluya, pasajera. Ella clamó con todo su ser que Dios le concediera un hijo. Y Dios, aleluya, obró un milagro en su vida, porque Él sabe el anhelo de tu corazón aún antes de nosotros doblar nuestras rodillas. Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir, pero Él quiere, aleluya, que le pidas al Padre, porque todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús será hecho, aleluya, porque el que cree en mí verá la gloria de Dios, nada se le hará imposible, aleluya. Y podemos ver que Ana era una mujer, aleluya, de oración ferviente, de oración, que ella clamó con todo su
su ser. Ella clamó, aleluya, que Dios le concediera un hijo. Ella derramó su alma, su ser delante de Jehová, porque cuando tú derramas tu alma en el altar, Dios, aleluya, te va a escuchar. Él, aleluya, escucha la oración de sus hijos, porque Dios, aleluya, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha dicho que hará en tu vida, Él lo hará, Él lo cumplirá. El propósito que Dios ha dicho que hará en tu vida, Él lo va a cumplir, porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que te ama, que entregó su vida, que derramó su sangre en esa cruz del Calvario, porque era maldito todo aquel que moría en una cruz del Calvario, pero a Él no le importó pagar el precio por amor a ti, por amor a la humanidad. Por eso sigue adelante buscando el rostro del Señor. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas, aleluya, de determinación, que marquen la diferencia, que oren fervientemente, que busquen el rostro de Jehová en este tiempo tan difícil, porque muchos le han dado vuelta la espalda a Jehová, aleluya. Muchos tienen el corazón endurecido, muchos, aleluya, han vuelto atrás, mucho pueblo de Dios, aleluya, ha vuelto atrás, pero Dios, aleluya, hoy te quiere que puedas seguir adelante. Quizás tú que estás cansado, que estás oprimido, que sientes que las fuerzas se te acaban para poder seguir adelante, hoy el Señor te dice, aleluya, que Él le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sana sus heridas, que Él está cercano, que Él, aleluya, dice, clama al justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Tenemos a un Dios que está cercano, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, a un Dios que está cercano. Los ojos de Jehová están sobre los justos, están sobre su pueblo, están sobre sus hijos, atento al clamor, atento, aleluya, a la necesidad de su pueblo. Sabemos que en este mundo pasamos por tanta opresión, tantas dificultades, tanta prueba muchas veces en nuestra vida, pero tenemos a este Cristo de la gloria que hoy, aleluya, te ha dicho que no te dejará y no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, porque tenemos a este Cristo de la gloria que está contigo, que Él no te dejará, que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer para que puedas seguir adelante en este camino de salvación. Aleluya. Y Ana fue al templo a orar y encontró consuelo para su vida, para su alma, porque cuando tú te levantas suceden cosas y cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación cuando tú rindes tu vida, rindes tu alma delante del altar del Señor. Dios quiere Anas que rindan su vida, que rindan su corazón delante del trono de gracia, y Dios, aleluya, te va, aleluya, a responder aquello que tú encuentras imposible, porque Dios tiene un tiempo para poder responder a nuestras vidas. Él todo lo que hace es bueno y todo lo que hace es perfecto. Nosotros nos desesperamos muchas veces cuando no encontramos la respuesta del Señor, pero Él tiene un tiempo para responderte. Él no se ha olvidado de ti, aleluya. Quizás el enemigo te ha dicho no sirves para nada, quizás el enemigo te ha dicho para qué vas a seguir adelante, para qué te vas a seguir esforzando, humillando. Si mira cuántas cosas has tenido que pasar, pero no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, que hoy te dice, aleluya, que somos más que vencedores con aquel que murió en la cruz del Calvario, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Aleluya, por eso sigue adelante confiando en este Cristo de la gloria, aleluya. Y podemos ver que Ana fue al altar, ella se levantó y fue a Silo, aleluya, y derramó, aleluya, su alma delante del altar del Señor, aleluya. Ella derramó su ser y dijo,
Y Jehová de los ejércitos, si te dignares a escuchar la oración de tu sierva y le dieras a tu siervo un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará, aleluya, navaja sobre su cabeza, aleluya. Y Dios, aleluya, escuchó su oración. Dios hizo un milagro en la vida de esta mujer, porque a este Cristo que nosotros clamamos no hay nada imposible. Ella dijo que los iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Aún Elí la estaba observando y le dijo: mujer, digiere tu vino. Pero ella le dijo que no había bebido vino ni sidra, sino que había derramado su corazón, su alma en el altar de Jehová. Y Elí le dice, ¿no es cierto?, vete en paz, aleluya, y Dios te conceda lo que estás pidiendo. Y cuando Ana terminó de orar, ella no estuvo más triste, porque Dios la consoló, porque Dios la visitó, porque Dios se acordó de ella. Dios te va a ayudar, Dios te va a consolar cuando busques su presencia, cuando busques su Espíritu Santo, cuando derrames tu alma delante del altar, delante de la presencia del Señor. Él te va a consolar, aleluya, porque Él dice, aleluya, que debemos orarle a nuestro Padre que está en los secretos, y nuestro Padre que está en los secretos se recompensará en público. Aleluya. Y cuando Ana dejó de orar, no estuvo más triste, y Dios le concedió un hijo, y la promesa de Ana era que cuando el niño dejara de amamantarlo, lo llevaría a poder servir al Señor, al altar de Dios. Aleluya. La promesa era que ese niño iba a ser para Jehová. Aleluya. Esa era la promesa. Y cuando dejó de amamantar el niño, Dios, aleluya, Ana se acordó, aleluya, de la promesa, y Dios, aleluya, se agradó de Ana, aleluya. Por eso debemos, aleluya, marcar la diferencia. Ana era una mujer de determinación, una mujer de fe, una mujer decidida, una mujer, aleluya, que ella no se queda en esa condición. Ella se levanta y fue al templo de Jehová, y Dios obró un milagro en su vida. Dios quiere darte esa respuesta. Dios quiere darte, aleluya, aquella respuesta que tanto estás pidiendo delante del altar del Señor. Dios tiene el día, Dios tiene la hora. Dios, aleluya, va a obrar a favor de tu vida, a favor de tus hijos, a favor de tu hogar, a favor de tu ministerio, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque los planes de Jehová son para bien y no es mal. Los propósitos del Señor son para bien y no es mal, porque Él tiene caminos mejores que nuestros caminos, y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Aleluya. Dios te quiere levantar, que puedas seguir predicando la palabra, que puedas seguir, aleluya, trabajando en las obras del Señor. Tú que eres corista, tú que eres predicador, tú que eres evangelista, tú que, aleluya, predicas la palabra del Señor, que eres pastor, sigue predicando las buenas nuevas de salvación. Sigue adelante. Dios que te ha dado un ministerio, sigue adelante confiando en el Señor aún, aleluya. No importa esa prueba, no importa esa dificultad que estás pasando, porque muchas veces pasamos pruebas, pasamos momentos amargos dentro de nuestras vidas, donde vemos todo oscurecer, aleluya, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? Si este Cristo de la gloria está con nosotros, ¿quién, aleluya, contra nuestras vidas? Por eso sigue adelante confiando en este Cristo de la gloria, porque Él te ama, porque Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Por eso no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo. Para nuestro Señor Jesucristo tampoco fue fácil pagar en esa cruz todo lo que pasó, aleluya, pero Él siguió adelante. Y Él, mientras iba, aleluya, camino al Gólgota, el único pensamiento de nuestro Señor Jesucristo eras tú, aleluya. Era salvarnos a nosotros que no merecíamos nada, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya. Pero por eso Dios pagó ese precio en esa cruz del Calvario,
y Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere decirte que en Él hay vida y vida en abundancia. Él quiere darte esa vida, Él quiere darte esa vida en abundancia, Él quiere sanar tus heridas. Quizás tú que estás cansado del camino, que te has sentido angustiado, que te has sentido triste, que te has sentido abatido, que sientes que los fuerzas se te acaban, que te has sentido, aleluya, pasando por el pozo de la desesperación, que has sentido que las fuerzas se te terminan, que ya no hay salida para tu problema, aleluya. Dios, aleluya, quiere renovar tus fuerzas como la del águila, como la del búfalo, que levante las alas como las águilas, para que puedas seguir adelante en este camino de salvación, aleluya. Sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque Él derrama hoy su misericordia, porque Él te está llamando hoy con lazos de amor, con lazos de misericordia, que te vuelvas a Él, aleluya. Cuando David pecó, aleluya, delante de la presencia del Señor, Él clamó, aleluya, Él se arrepintió, Él se humilló, Él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, aleluya. No me quites, aleluya, tu presencia, tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de la salvación, un espíritu noble me sustente. David clamaba, David se humilló, aleluya, porque Él nos llama hasta la cuenta hoy. Porque si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hoy es el tiempo de buscar su rostro, su presencia. David, aleluya, era un hombre que Dios, aleluya, le dio tantas cosas, le dio reino, le dio un ministerio, lo levantó, lo libró de las manos de Saúl, lo libró de sus enemigos, pero él pecó, tomando a la mujer de Urías como si fuera su mujer, y a Dios no le agradó. Él envió al profeta Natán, porque ¿qué hay delante de sus ojos? Aleluya, que no sean visto, aleluya. Si Él conoce cómo estamos caminando, Él sabe que nosotros somos infieles, que nosotros pecamos, que nosotros nos equivocamos, pero aún David, aleluya, pecando, Él pidió misericordia delante del Señor y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Porque Él sabía, aleluya, que había caído de la gracia. Él sabía, aleluya, la importancia, aleluya, de la presencia del Señor en su vida. Aleluya, Él le dijo: no me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía, aleluya, la importancia que era la presencia de Dios para su vida. Por eso sigue adelante en este camino de salvación. Si hoy has caído, humíllate delante del Rey de Reyes, y Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, Dios te va a libertar, Dios te va a fortalecer, Dios obrará ese milagro en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Dios abrirá las ventanas de los cielos y enviará su lluvia de bendición, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía para tus vidas, aleluya, porque para Él que cree todo le es posible. Aleluya, nada le es imposible, aleluya. Pero Él dice que debemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a este Cristo de la gloria. Debemos obrar en este tiempo, aleluya, buscar el rostro del Señor, y podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios le concedió a Ana ese deseo de ser madre, porque ella oró con todo su corazón, que Dios le hiciera un milagro en su vida. Porque ¿qué hay para este Cristo de la gloria imposible? Si Él tiene el tiempo, el día para poder responderte. Por eso sigue adelante, sigue perseverando, porque Él no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Él te ha dicho: no te abandonaré, no te desampararé hasta que acabe
toda la obra que un día empezó en tu vida. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, aleluya. Por eso sigue adelante confiando en este Cristo de la gloria, porque podemos ver, aleluya, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo, no había visión, aleluya. Aleluya, el profeta fue, aleluya, criado por Elí, aleluya, y era una época de oscuridad, una época donde no había visión, y Elí tenía dos hijos, que era Ofni y Fibne, que hacían lo malo delante de la presencia del Señor, que no respetaban a Jehová, ni las ofrendas, ni el sacrificio. Ellos no respetaban a Dios, aleluya, pero en medio de todo, aleluya, esa época de oscuridad, en medio, aleluya, de esa corrupción que había en el sacerdocio, Dios levantó, aleluya, Dios miró con misericordia a Samuel, aleluya. Dios, aleluya, quiere hombres de fe que marquen la diferencia en este tiempo, porque Dios llamó a Samuel, era el hijo de Hannah, aleluya, Dios lo levantó y Dios lo llamó un día cuando estaba en el arca del pacto junto a la presencia de Jehová. Él lo llama, aleluya, que tenía representada con las tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón y el maná, aleluya, que representaba la presencia del Señor. Y Dios, aleluya, miró con amor y misericordia a Samuel en medio de esa oscuridad, en medio de esa corrupción. Dios, aleluya, miró al profeta Samuel con misericordia y lo llamó, aleluya, a sus caminos, y lo llamó, aleluya. Era una época donde no había visión, aleluya, donde Dios no estaba hablando, no se estaba manifestando, porque aleluya, a causa del pecado, de la maldad que había en ese tiempo. Pero Dios quería un hombre conforme a su corazón. Dios quería un hombre, aleluya, que fuera conforme a su corazón, que escuchara la voz de Dios en este tiempo. Dios quiere hombres y mujeres conforme a su corazón, que escuchen la voz de Dios, que escuchen, aleluya, los propósitos que Dios tiene para tus vidas, que se humillen, que se consagren, que se congreguen, aleluya, que busquen la presencia de Jehová ahora que hay tiempo, porque no conocemos el día de mañana. Y podemos ver que Dios, aleluya, llamó a Samuel, y Dios, aleluya, lo llamó, aleluya, en medio de una época donde no había visión, aleluya, no, era una época de oscuridad, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Samuel no conocía al Señor. Él, aleluya, no conocía la voz de Dios, porque Dios no se había manifestado a su vida hasta que Dios, aleluya, les habla a Samuel, aleluya, una noche antes que la lámpara de Dios se apagase, dice la palabra del Señor, y Elí estaba dormido en su habitación, y Dios, aleluya, los llama a Samuel, y este viene hasta donde estaba Elí, y le dice, ¿no es cierto? Heme aquí, y él le dice, ¿no es cierto? Yo no te he llamado, vuelve, aleluya, a tu cama. Y Jehová llama, aleluya, a Samuel por segunda vez, que esto ocurre 3 veces, hasta que Elí entiende que era Jehová, aleluya, el que estaba llamando al muchacho, y le dice, si escucha la voz de Dios, le dirás, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Necesitamos un Samuel que escuche la voz de Dios en este tiempo. Necesitamos un Samuel que se levante, que le diga, heme aquí, Señor, aleluya, que predique la palabra de verdad, aleluya, en este tiempo tan difícil, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde muchos, aleluya, convertirán la verdad en fábulas, aleluya, donde se está predicando solamente palabras de bendición para sus vidas. Necesitamos un Samuel que no se contaminen como los hizo los hijos del Elí, aleluya, un Samuel que marque la diferencia. Y podemos ver, aleluya, que Dios, aleluya, le habló, aleluya, Samuel, y él le dijo, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y le dijo, yo haré una cosa en Israel, que todos los que escucharan retiñirán los oídos.
aleluya, porque mandaré juicio a la casa de Elí y sus hijos, porque eran hijos rebeldes, porque no se habían arrepentido, porque tomaban de lo que querían de las ofrendas y tomaban a las mujeres que venían a ofrendar, aleluya, al templo. Y Jehová estaba cansado. Él dijo que ningún sacrificio iba a poder borrar lo que él, aleluya, iba a hacer. Y cuando fue de mañana, Elí le dijo a Samuel que le dijera lo que Jehová le había dicho. Y Samuel tenía miedo de decirle a Elí todo lo que Jehová le había revelado sobre sus hijos, hasta que le dijo la verdad y le dijo: verdaderamente Jehová ha hablado, hágase su voluntad. Él no hizo nada para poder cambiar su vida de pecado, su vida de maldad aún. Aleluya, Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado en nuestras vidas, dice la palabra del Señor. Aleluya, Dios ama al pecador. Cuando David cayó de la gracia, él se humilló, él clamó misericordia, él sabía la importancia que era poder tener la presencia de Dios en su vida, Dios engrandeciendo las vidas, aleluya, de David, dándole, aleluya, la victoria sobre sus enemigos, aleluya, dándole, ¿no es cierto?, aleluya, mujeres, reino, aleluya, engrandeciéndolo, poniéndolo como el rey, aleluya, de Israel, librándolo de las manos de Saúl, pero aún él, aleluya, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y Dios, aleluya, escuchó su clamor, porque Dios tiene misericordia de un corazón rendido, de un corazón humillado, un corazón, aleluya, que se humilla delante de su presencia. Dios quiere corazones como Ana, que era, aleluya, un corazón noble, un corazón dispuesto a buscar su rostro, su presencia. Ella no le importó nada, aún, aleluya, ella era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero a ella no le importó nada. Ella se levantó y fue a Silo, y Dios obró un milagro en la vida de Ana, porque cuando tú te levantas suceden cosas y cosas maravillosas, aleluya. No te quedes en esa conformidad, levántate, anda al altar de Jehová y Dios te va a ayudar, Dios te va a reconfortar, Dios te va a libertar, Dios te va a responder esa petición. Dios abrirá la ventana de los cielos, aleluya, enviará su lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus hijos. Pero necesitamos, Ana, que en este tiempo se levanten a marcar la diferencia. Necesitamos un Samuel, aleluya, que escuchó la voz de Dios, que le dijo: heme aquí, Señor. Necesitamos marcar la diferencia como hijos de Dios en este tiempo tan terrible, donde muchos le han dado la espalda al Señor, donde muchos, aleluya, están, aleluya, caídos, donde hay mucho pueblo, aleluya, que no está buscando su rostro, su presencia, que ha vuelto atrás en esta senda, en este camino de salvación, cuando lo que quiere Dios es fortalecerte, es ayudarte. Él tiene preparado un lugar para ti, aleluya, un lugar, una nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, más lamento, más tribulación ni angustia. Él tiene preparado un lugar para sus hijos, aleluya. Él tiene preparado un lugar para su pueblo, para sus hijos, que se santifican, que buscan su rostro, su presencia, porque no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Él te dice: todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Un Dios que te dice que todo lo podemos en Cristo. Un Dios que pelea por tu vida. Un Dios, aleluya, que pelea por ti, aleluya. Y muchas veces, como hijos de Dios, no queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos, aleluya, sufrir por causa del llamado, por causa del Evangelio de Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, siendo un hombre justo, Él no teniendo pecado, pagó el precio por amor al mundo, por amor a la humanidad.
Por eso sigue adelante, porque nuevas son cada mañana sus misericordias que el Señor tiene para nuestras vidas. Él te ama, Él quiere renovar tus fuerzas hoy, aleluya. Levantar tus manos como las águilas, darte esa fuerza del búfalo para que puedas seguir adelante en este camino de salvación. Por eso sigue adelante, aleluya, escuchando la palabra, el mensaje de salvación, lo que Dios tiene preparado para tus vidas. Porque la palabra de Dios es viva, no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para quien Dios las envía. Dios quiere hombres de fe que escuchen la palabra del Señor, hombres de fe, aleluya, que le digan, heme aquí, Señor, que marquen la diferencia, aleluya, porque Cristo te rescató de donde no valíamos nada, de donde estábamos muertos nuestros delitos y pecados, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Más dice la palabra del Señor que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Aleluya. Sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque Él le da fuerza al cansado y roba la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él es el único amigo fiel y verdadero. El mundo te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, te podrá dar vuelta la espalda, pero este Cristo de la gloria no te fallará, no te dejará, no te desamparará. Por eso no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, porque Dios tiene palabra hoy para tus vidas. Tú que te has sentido cansado del camino, muchas veces nos sentimos fatigados, sin fuerza para poder seguir adelante. Él te dice, sigue adelante mirándome a mí, aleluya. Por sobre todas las cosas, mira el blanco perfecto que es Jesucristo, el justo. No mires, aleluya, a tu alrededor, porque si miras a tu alrededor vas a empezar a hundirte. Cuando los discípulos estaban en la barca con Jesucristo, Él dormía y se levantó una tempestad tan grande de viento y de aleluya, que los discípulos despertaron a Jesucristo y le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Pero Él, aleluya, le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose reprendió los vientos y la mar y se hizo una gran bonanza. Él quiere hacer esa bonanza en tu vida, Él quiere darte esa paz que el mundo no te puede dar, aleluya. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere libertarte, porque Él está cercano, el quebrantado de corazón. Él no rechaza la oración de un corazón sincero, de un corazón con Cristo, de un corazón humillado delante de su presencia. Por eso sigue adelante confiando en este Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Sigue caminando. Aleluya, que todo lo podemos en Cristo, que Él lo fortalece, porque Él pelea la buena batalla por ti. Él es el que pelea por ti la buena batalla. Sigue adelante, aleluya, porque Él dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No en vano estamos caminando, no en vano estamos buscando su rostro, su presencia en este tiempo tan difícil, aleluya, donde muchos han caído de la gracia, donde muchos le han dado la espalda al Señor, muchos, aleluya, hoy no buscan su rostro, no buscan su presencia aún. Cuando Dios engrandeció la vida de David, Él, aleluya, le dio vuelta la espalda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, haciendo los malos, aleluya, porque él vio una mujer que era hermosa, que era codiciable, aleluya, a sus ojos, una mujer encantadora, y no se conformó solamente con mirarla, sino que la mandó, aleluya, a llamar y estuvo con ella. Luego ella se purificó de su pecado, de su inmundicia, y volvió a su casa con su esposo. Pero ¿qué hay para Dios oculto? Aleluya. Por eso, aleluya, Dios envió a Natán, aleluya, a David, aleluya, porque Dios mira
todo, aleluya, porque para Él no hay nada oculto, porque Él sabe cuando le fallamos, pero también sabe cuando nos caemos de la gracia, cuando nos arrepentimos, Él sabe, aleluya. Él quiere anas en este tiempo de oración ferviente, que busquen el rostro del Señor. Él quiere hijas, hijos de fe, hijas e hijas que se humillen, hijos e hijas que hagan su voluntad, hijos e hijas que busquen su rostro en este tiempo tan difícil, aleluya, porque muchos están pasando por la prueba, por la angustia, por la dificultad, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo me levantará, dijo Job, después de haberlo perdido todo, aleluya. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantarás. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Hoy que estás en el polvo, hoy que has caído de la gracia, hoy, aleluya, si le has dado vuelta la espalda al Señor, Él te tiene este día, te tiene este nuevo, aleluya, amanecer, este nuevo comienzo para estar a cuenta con el Señor, para decirle, Señor, aleluya, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, como lo dijo, aleluya, David. Aleluya, porque hoy el Señor nos dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Él nos dice, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado. Él quiere hijas que se humillen, hijas, aleluya, que se consagren en este tiempo tan difícil de dolor, de sufrimiento. Mira Jesucristo, el blanco perfecto, no mires a los lados, míralo a Él por sobre todas las cosas, míralo a Él, al Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aleluya, míralo a Él en este tiempo tan difícil, mira a este Cristo de la gloria, mira todo lo que Él pasó por amor al mundo, por amor a la humanidad, Él siendo un hombre perfecto, Él no teniendo pecado, tomó los pecados de la humanidad, aleluya, Él, aleluya, que era un hombre justo, aleluya, Él, aleluya, siguió hasta el final del camino, y mientras Él caminaba, grandes gotas de sangre caían a la tierra, pero a Él no le importó llevar su propia cruz, a Él no le importó, aleluya, entregar su cuerpo, su vida, aleluya, hacerse obediente hasta lo sumo, aleluya. A Él no le importó, Él fue obediente hasta lo sumo, aleluya. A Él no le importó por amor a ti, por amor a la humanidad, aún, aleluya, cargó con esa cruz los pecados del mundo, los pecados de la humanidad, porque era todo aquel maldito que moría en una cruz del Calvario, pero a Él no le importó, aleluya, pagar el precio en esa cruz del Calvario. Por eso sigo adelante en este camino de salvación, aleluya, porque muchos son los que, aleluya, le dan vuelta la espalda al Señor en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba en este mundo. Muchos, aleluya, le negaron, muchos, aleluya, se rieron de Él, muchos huyeron, muchos le dejaron solo. Cuando a Él fue arrestado, le dejaron solo. Los discípulos que caminaban con Él, que estaban con Él, que comían, que dormían con Él, aleluya, que lo habían visto obrar cuantos prodigios y milagros y maravillas, aleluya, Él no se merecía, aleluya, todo lo que Él pasó por amor al mundo, por amor a la humanidad. Todos le dieron vuelta
la espalda, y muchas veces nosotros no queremos sufrir, no queremos pagar el precio, y el Señor Jesucristo, siendo un hombre justo, pagó el precio en esa cruz del Calvario. Aún Él se sintió solo, aún Él clamaba: Padre, lava sanatani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Él pagó el precio. Aleluya. Él se sintió abandonado por el Padre, porque Él, siendo un hombre justo, tenía que entregar su cuerpo, su vida, por amor al mundo, por amor a la humanidad. Pero Él te viene a fortalecer en este día y a decirte: no estás solo, no estás sola. Yo he dejado al Consolador, al Espíritu Santo, mi presencia, que estará con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. No estás solo, iglesia, no estás solo, pueblo, no estás solo, hija, hijo. Tienes a este Cristo de la gloria que hoy quiere tomar tus manos y decirte: sigue adelante, aleluya, porque todo aquel, aleluya, que quiere venir en pos de mí, dice la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, dice el Señor. Aleluya. Cuán difícil es negarse a sí mismo muchas veces, cuán difícil es tomar nuestra cruz y seguir adelante en pos del Maestro, pero Él, aleluya, no le importó. Él se hizo obediente hasta lo sumo. Aleluya. Él se hizo obediente por amor a ti, por amor a la humanidad. Aleluya. A Él lo escupieron, a Él le pusieron una corona de espinas, a Él le quitaron sus vestidos, le pusieron un manto escarlata, a Él le pusieron una caña en su mano derecha, en la cual, aleluya, lo escarnecían y le decían: salve, rey de los judíos, escupiéndole, pegándole en la cabeza con la caña. Aleluya. Él no se merecía pasar todo lo que Él pasó, pero Él soportó por amor a ti, por amor a la humanidad. Por eso el Señor dice hoy, aleluya: venid a mí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como las blancas nieves, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Nunca es tarde para buscar su rostro y su presencia. Hoy Dios nos llama a que estemos a cuenta. Hoy Dios nos llama a que estemos a cuenta con el Todopoderoso, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante que Cristo nos da, solamente conocemos este instante que el Señor nos da. No importa, aleluya, si has caído de la gracia, porque dice que si el justo pecare 7 veces, con todo Jehová lo va a recoger, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer, te va a restaurar, va, aleluya, a vendar tus heridas, va a sanar tu corazón, aleluya, enjuagará tus lágrimas, tu sufrimiento, tu dolor, aleluya, porque no en vano estamos caminando. Él, aleluya, sabe esas lágrimas derramadas en el altar. Ana era una mujer que se humilló delante de la presencia del Señor, aunque pasó tantas cosas, porque ella era atormentada por Penina, que era la otra mujer de su esposo. Aleluya, la irritaba, la hacía sentir mal, la humillaba porque no podía tener hijos. Aleluya, pero Ana no se quedó allí, ella fue al altar de Jehová, derramó su vida, su alma, y Dios operó un milagro en la vida de Ana. Aleluya. Ana era una mujer con determinación. Ana se levantó y fue al altar de Jehová, y Dios le hizo un milagro en su vida. Dios quiere ayudarte a poder seguir adelante, porque, aleluya, Él te ama, Él nos ama. De tal manera Dios ha amado a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor.
Aleluya. Los invito a orar en esta hora. A lo mejor tú que estás cansado del camino, que has caído de la gracia, que quieres reconciliarte con el Señor. Hoy es el día para poder reconciliarnos. Hoy es el día para orar. Hoy es el día para humillarnos como lo hizo Ana. Aleluya. Hoy es el día, aleluya. Ana era una mujer de oración ferviente. Ella nos hizo una oración cualquiera, una oración pasajera. Ella oró con todo su ser, con todo su corazón. Aleluya, que Dios le concediera un hijo y Dios, aleluya, obró a favor de misericordia a la vida de Ana. Aleluya. Vamos a orar, aleluya. Los invito a orar en estas horas. Tú que tienes tu petición delante del Señor, puedas ponerla en esta hora, o si no, puedas ayudarme a estar clamando, aleluya, en tu corazón en esta hora. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, gracias, Señor, te doy en este día por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por poder escuchar palabra tuya, mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tú al hijo que amas lo corriges, lo educas, le enseñas. Aleluya, y nosotros somos pueblo tuyo, somos pueblo de Dios adquirido, linaje escogido, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón, aleluya, que aquellos que han venido sin fuerzas, cansados del camino, que están pasando por este desierto, que están pasando por la prueba, que están pasando, aleluya, por el valle de lágrimas, por el valle de sufrimiento, de desesperación, que se han sentido agotados, agobiados, cansados del camino, a punto de retroceder, de dejarlo todo. Usted le dé fuerzas, aleluya, los levante, rompa las cadenas que le atan, aumenta nuestra fe, nuestra confianza. Aquellos que, aleluya, creen en ti, verán la gloria de Dios y nada se les hará imposible. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, tus prodigios, tus milagros, tus maravillas, porque tú eres Dios, aleluya, que escucha la oración de un corazón contrito y humillado, que atiende, aleluya, a un corazón, aleluya, contrito, no lo dejas, no lo desamparas, mal al altivo lo miras de lejos. Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón. Aquel que está atado pueda ser libertado por tu palabra. Aquel que esté débil, cansado, puedan recibir nuevas fuerzas. Aquellos que, aleluya, Padre, están flaqueando en su fe, pueda afirmar, aumentar, aleluya, la fe de tu pueblo. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que caímos de la gracia, aleluya, pero gracias porque está esta puerta abierta, porque no conocemos el día de mañana, porque solamente conocemos a este instante, y tú nos has dicho, humillare mi pueblo, el sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Gracias, Señor, gracias por ese amor tan grande. Aleluya, aún sin merecerlo. Aleluya, mandaste a tu Hijo al mundo a pagar el precio en esa cruz del Calvario por amor al mundo, por amor a la humanidad. Ayúdanos a ser mujeres y hombres de fe, de valor, que busquen tu presencia, que busquen tu Espíritu Santo. Ahora que hay tiempo, mi Cristo de la gloria, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, mi Cristo de la gloria. Ahora, ¿qué más que pedirte? Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón.
Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Aleluya. Y sigue adelante, porque tenemos a este Cristo de la gloria que está contigo. Aleluya. Que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, porque tenemos un Dios, aleluya, que te ama tan grandemente, aleluya, que envió su Hijo al mundo para poder perdonarnos de nuestros pecados y podamos estar a cuenta. Hoy es el día de estar a cuenta, hoy es el día de misericordia, hoy es el día que nos ha dado Jehová. Cantaremos victoria, aleluya, dice la palabra del Señor. Cantarás victoria, aleluya. Hoy es el día que has hecho Jehová, aleluya. Él, aleluya, es grande y para siempre son sus misericordias. Los saludo a su hermana Paula de Chile. La paz del Señor sea para cada uno de ustedes y sigan adelante buscando al Señor. No te desanimes, no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo que en este tiempo nos habla. Dios bendiga a nuestro pastor Juan, Dios bendiga, aleluya, a nuestras hermanas Ángeles y así a cada uno de los que se han conectado. Estaré, aleluya, respondiendo las peticiones de cada uno de ustedes. Tengan una linda tarde ya. Los saludo a su hermana Paula de Chile. Yo no sé de dónde me estás escuchando, de dónde me estás viendo. Aleluya, shalom, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.